Y nada, doy paso ya a la mesa redonda de investigadoras alucinantes. La verdad es que contamos con unas invitadas de categoría en nuestra mesa y también animo a todos los que están viendo desde casa el webinar que participen con sus preguntas y comentarios a través del chat, que también las vamos leyendo e intentando contestarlas. Pues nada, me gustaría empezar presentando a la participante más joven de la mesa redonda, Alba de las Heras, investigadora predoctoral en el grupo de aplicaciones de láser y fotónica en la Universidad de Salamanca. Actualmente desarrolla una investigación teórica sobre atociencia y generación de altas frecuencias hacia los rayos X. Desde que comenzó el grado en física ha estado muy involucrada con la divulgación, primero como socia fundadora de la Asociación Universitaria Supernova y ahora en la OSAL, la Asociación de Estudiantes de Óptica en Salamanca. Y también tenemos la suerte de que forme parte del área de mujeres en Sedóptica. Bueno, Salva, ¿qué tal estás? Buenas. Hola. Bueno, otra de nuestras participantes, muy activa también en redes sociales, es Natalia Ruiz, licenciada en Traducción e Interpretación por la Universidad de Granada, experta en Planificación y Gestión Cultural por la Universidad de La Laguna y Fundación Pedro García Cabrera y experta en Comunicación Pública y Divulgación de la Ciencia. La habréis podido ver en televisión, radio y gabinetes de prensa. Ha trabajado como responsable de comunicación del Gran Telescopio de Canarias, en el Centro de Astrobiología del CSIC INTA y en el Instituto de Ciencias de Materiales de Madrid, también del CSIC. Y actualmente es responsable de comunicación del proyecto europeo Nanocosmos en el Instituto de Física Fundamental de CSIC. Combina divulgación científica con audiovisuales y espectáculo, por lo que ha recibido varios premios y es miembro de las plataformas de divulgación Hablando de Ciencia y Naucas. Hola Natalia, muchas gracias por estar hoy aquí. Gracias a vosotras por invitarme. Bueno, también contamos con Cintia Refojo, responsable de la Unidad de Educación Científica de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, licenciada en Psicología y títulos de experto universitario en Periodismo Científico y Comunicación de la Ciencia. Actualmente coordina y gestiona diferentes programas enfocados a la promoción de la cultura científica, la mejora de la enseñanza de las ciencias y el fomento de las vocaciones científicas entre los jóvenes. Buenas, Cintia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias. Por último, hemos querido incluir en la mesa redonda a Eleni Vascones, física teórica de la materia condensada y científica titular en el Instituto de Ciencias Materiales del Madrid perteneciente al CSIC. Doctora en física por la Universidad Autónoma de Madrid, también ha trabajado en Suiza, Estados Unidos y ha realizado estancias de investigación en otros países. Su investigación se centra en los materiales cuánticos y especialmente en los materiales con fuertes correlaciones electrónicas y superconductores. Considera muy importante acercar la ciencia a la sociedad y es muy activa divulgando su área de investigación, especialmente en lo referente a la superconductividad. Además, divulga sobre la importancia de crear una ciencia inclusiva. Fue cofundadora de la iniciativa 11 de febrero y actualmente continúa involucrada en actividades de inclusión desde la Comisión de Igualdad de su instituto. Muchas gracias, Lenin, por hacernos un hueco. Hola, ¿qué tal? Gracias a vosotras. Bueno, me gustaría comenzar esta mesa redonda conociendo vuestra opinión sobre lo que creéis que aporta la divulgación a la sociedad y, en particular, qué os ha aportado a vosotros personal y profesionalmente. No sé, Cintia, ¿te gustaría empezar? Venga, pues hoy. Bueno, pues para mí la divulgación quiere decir que barriendo para casa, ¿no? Que cuando es nuestro trabajo lo vemos, siempre le damos como una importancia enorme, pero yo de verdad creo que la tiene. Yo creo que la divulgación, acercar la ciencia a la sociedad así en una explicación muy, muy general, es fundamental. Creo que al final se trata de un derecho y que cuando hablamos también de democratización de la ciencia es importante que cale este mensaje, porque al final estamos hablando de un conocimiento fundamental de nuestra sociedad, de nuestra propia cultura, al que mucha gente no tiene acceso. Habéis hablado además ahora que mencionabais, ¿no? Temas de ciencia inclusiva, por ejemplo, y yo creo que es fundamental. Entonces, para mí es importantísimo a nivel social. Y luego, en cuanto a qué me ha aportado personalmente, pues es mi medio de vida, ¿no? O sea, a mí siempre me atrajo la divulgación.
De pequeña leía ya temas de divulgación, y luego cuando hacía investigación siempre es una cosa que me llamaba la atención, ¿no? Me gustaba contar, darle la tabarra a mis amigos sobre lo que yo trabajaba en investigación y demás, y ahora mismo es mi modo de vida, entonces realmente me ha aportado todo, claro. Bueno, ¿alguna más quiere continuar con esta pregunta? Lenny, por ejemplo, que te veo con el micro abierto ya. Bueno, lo tenía abierto, la verdad que... Pero bueno, para mí, como han dicho Ana, antes también Ana y Cintia, creo que es un poco ayudar a que la ciudadanía tenga una opinión más formada, ¿no? de cualquier tema y como investigadora creo que es un poco devolverle parte de lo que nos da financiando la investigación, ¿no? Creo además que también pues hay muchas personas que de hecho que les gusta y que también, bueno, pues puede, o sea, un poco incluso como entretenimiento. Y como a mí misma lo que me aporta, bueno, lo primero es una de las partes más gratificantes que hay en la ciencia, ¿no? Ver a la gente, sobre todo, por ejemplo, cuando haces actividades a público de uno a uno, pues ver esas caras de ilusión, ver las ganas y luego además te ayuda a contar mejor tu investigación, o sea, la ciencia, incluso cuando estás en ámbitos mucho más específicos, ¿no? Entonces, bueno, pues tú das, pero también recibes. Sí, desde luego. La cara de los niños sobre todo es maravillosa. No sé si Natalia o Alba quieren aportar algo más al tema. Si no... Bueno, para mí la divulgación es la conexión entre la ciencia y la sociedad. Y yo la veo como una conexión que debe ser bidireccional, que la ciencia tiene que estar conectada con la sociedad, pero es que la sociedad también debería estar conectada con la ciencia. Al final vivimos en un momento en el que la ciencia y la tecnología son muy importantes, entonces lo ideal sería que la población general tenga también una cultura científica, del mismo modo que todos tenemos unos conocimientos mínimos sobre humanidades, sobre arte, etcétera, pues no podemos dejar de lado esa parte de conocimiento científico. Luego a mí, pues personalmente, claro, yo empecé a hacer divulgación en la USAL y en la Asociación Universitaria Supernova mientras hacía el grado. Entonces eso me ha aportado el estar más motivada por la ciencia, el tener más curiosidad, pero también me ha ayudado a desarrollar ciertas capacidades, pues, de comunicación, de organización, de trabajar en equipo. Y de hecho, por ejemplo, este curso he empezado a dar clase en la universidad y la experiencia previa más parecida ha sido la divulgación. Sin eso me hubiera resultado mucho más difícil. Así que yo siempre digo que la divulgación me ha aportado mucho más de lo que yo he dado. Desde luego. Bueno, pues si me permite, Beatriz. Claro. Aquí llega la rara, porque yo soy de letras. Aquí todo el mundo es ciencia. Nada. Y yo de letras. ¿Me oís bien? Sí, perfectamente. Bueno, además soy un poco la dinosauria del grupo, porque yo llevo 20 años trabajando en comunicación científica y desde el punto de vista profesional, ¿no? O sea, yo me dedico a esto profesionalmente, este es mi trabajo, un poco como Cintia. Lo que pasa es que yo llegué del mundo de las letras. ¿Qué me ha aportado a mí? Para mí fue todo un descubrimiento. O sea, pisar el suelo rotante del telescopio cuando se estaba construyendo, para mí fue una revelación mejor que la religión, muy probablemente, ¿no? Descubrir lo que somos capaces de hacer para seguir descubriendo cosas y seguir investigando. Lo que yo le he aportado probablemente sea mucho mamarrachismo. Ha sido digamos que mi vena segunda. Después de mi trabajo como comunicadora, en comunicación hacemos notas de prensa, redes sociales, relación con los medios, buscamos nuevas herramientas, trabajamos e incidimos en lo que ha comentado Alba, súper importante, que es cultura científica, porque ahí ahora sí tenemos una herramienta donde meter todo. Metemos comunicación, metemos educación, metemos divulgación y metemos todo lo que se va solapando, ¿no? ¿Y qué me ha aportado a mí? Yo estoy enamorada, o sea, yo me enamoré y no me he desenamorado y no consigues aburrirte. Es una de las cosas que me pasaba cuando trabajaba en comunicación generalista,
es que cuando pasabas un año en un medio de comunicación, al año siguiente todo te parecía lo mismo, las noticias más o menos se repetían, ¿no? En ciencia todo es un constante descubrimiento. También tiene sus lados oscuros y estoy de acuerdo con Ana en muchas de las cosas que ha comentado. Hay muchos lados oscuros y muchas cosas que hay que seguir, en las que hay que seguir trabajando, y es lamentable que haya muchas cosas que son viejunas, Ana, que se perpetúan, que desde hace 20 años y de 20 años atrás todavía están, ¿eh? Y nada, que me enrollo como una persiana. Bueno, me habéis puesto los pelos de punta porque yo esas vivencias también las he tenido y la verdad es que son muy gratificantes. Bueno, muchas veces la sociedad, incluso los propios científicos, creemos que las cuestiones de la ciencia tan solo están al alcance de pocos estudiosos, pues como el dibujito que ponía antes Ana de los científicos intentando explicarse, pero no. Y sin embargo está demostrado que es necesaria la divulgación científica y cada vez se demandan más las opiniones científicas. Y un poco enlace a la pregunta que ha lanzado María en el chat, ¿cómo creéis que ha cambiado la percepción de las actividades de divulgación por parte de los propios científicos? No sé quién quiere empezar, igual alguna científica. Sí, si queréis empiezo yo. Bueno, yo creo que ahora hay más interés en la divulgación. Por ejemplo, hace 15 años la divulgación era prácticamente inexistente, o sea, en eso está claro. Y poco a poco la gente le va dando un poquito más bueno, pues de interés, le gusta más, te dice más que les parece importante, pero todavía hay una brecha muy grande, y una brecha muy grande entre la mayor parte del personal científico y la divulgación. Creo que es, o sea, una brecha que tiene mucho que ver con el hecho de que no se reconoce la divulgación, no se reconoce casi nada a nivel del personal de investigación. En algunos casos, o sea, la gente dice, sí, sí, es muy importante, pero como para que lo haga la gente que empieza, ¿no? O para incluso contratarlo con alguien, pero no para involucrarse. Y eso en parte tiene que ver con eso, no solamente no te lo reconocen, sino que tampoco te da prestigio. En muchos casos, salvo que seas una persona que realmente mueve masas, ¿no? Pero también hay otra parte que creo que tiene que ver con el hecho de que para mucha gente supone salir de una zona, vamos a poner entre comillas, de confort. Es decir, supone hacer cosas diferentes a las que estás haciendo y en un ámbito en el que ya te exigen mucho, no te dan recursos y tienes mucho menos de los que tienes fuera de España. Bueno, eso realmente ocurre en todos los países, pero digamos, creo que hay un poco ahí, ¿no? En ese sentido de hacer cosas nuevas para las que muchas veces no te han preparado y que te van a quitar, claramente te van a quitar tiempo, ¿no? Entonces, yo tengo la esperanza de que cada vez va a ir a más, pero todavía estamos, bueno, pues hay una brecha ahí, creo bastante importante en el personal científico. Sí, efectivamente. Hablando un poco de estas percepciones de cada uno, ¿cómo creéis que ha cambiado la valoración de la divulgación por parte de las instituciones en cuanto a si lo valora más en el currículum científico, profesional, o qué medidas ha puesto en marcha las instituciones para que se lance más gente a hacer divulgación o no? Natalia, tú que eres divulgadora, que eres la que está sobreviviendo aquí a base de divulgación y se puede conseguir pagar el pan, ¿qué tienes que opinar un poco sobre ello? Bueno, yo creo que un poco como ha dicho Leni, no se aportan medios, es decir, queda muy bonito sobre el papel, pero a la hora de la verdad creo que estamos iniciando esta pelea. Hay que tener en cuenta que una cosa es ser una persona que se dedica a la investigación, que hace divulgación, dedica parte de su tiempo a la divulgación, que eso debería estar totalmente apoyado, mantenido y financiado. Y otra cosa es contratar a personas que ejerzan de, digamos, herramientas para que las investigadoras e investigadores que no pueden, porque no tienen por qué. Eso es una cosa que tenemos que hablar ahora. Dedicarle tiempo a la divulgación, pues estas personas contratadas en los centros de investigación sean quienes ponen en marcha esas herramientas. Es decir, por un lado tenemos que hay que profesionalizar el sector de la comunicación para no hacer nosotros o nosotras la comunicación, sino ayudar a que desde los centros se lleve a cabo todo ese trabajo de sacar la ciencia y no dejarla dentro de las instituciones.
profesionalizar, como estaba diciendo, y por otro lado, no poner palos en las ruedas, que eso también ocurre. Es decir, queda muy bonito sobre el papel, pero a la hora de la verdad lo vemos como algo secundario, lo vemos como algo poco importante. Y también te voy a decir, Leni, que hay muchas veces que las mismas figuras, siendo masculinas, se encuentran mucho menos problemas a la hora de ser estrellas de la divulgación. Un poquito de todo, ¿no? Aquí lo metemos todo en el mismo saco, pero podemos hacer cajitas e ir separando las cosas. Esa es un poco mi visión del tema. No tienes que obligar a la gente que está haciendo ciencia a hacer comunicación, divulgación, educación. No se les puede obligar. ¿Por qué? Porque las personas tenemos distintos tipos de herramientas. Yo siempre digo, cuando la gente quiere hacer, la gente que hace ciencia y quiere hacer divulgación, digo, ¿dónde te sientes cómoda? ¿Qué te apetece? ¿Qué se te da bien? Lánzate. Pero obligar desde el punto de vista de forzar a alguien a hacer algo que no le apetece hacer, con eso no estoy de acuerdo. Pero si desde el principio, desde la raíz, se le da una pátina de normalidad a la divulgación, pues la gente no tendrá, no llegará con ese sesgo de que divulgar es algo inferior o de menor categoría o que no debe dedicarle tiempo, ¿no? Hay muchos factores ahí que se enraizan. Sí, perdona, creo que hay una cosa que no me he debido explicar bien. O sea, yo no digo que haya que obligar a nadie a hacer divulgación. Ah, no, yo tampoco. Ah, vale, no, es que, o sea, lo que me refería era que valorarlo, o sea, para mucha gente, Claro. valorarlo en las personas que lo hacen, en realidad, si no lo están haciendo, si estas personas no lo están haciendo, pues de alguna manera es como que no tienen méritos Claro. que se valoran. O sea, que se castiga encima, sí. Claro, es una forma que en cierto modo les pone en peligro. O sea, es decir, hay una parte que en esa parte es decir, y también hay gente porque es que lo ha aprendido, o sea, ha aprendido que lo que hay que hacer son otras cosas, y entonces, bueno, pues a eso me refiero. O sea, es decir, Sí, que sí, yo personalmente soy una fan de que tiene que haber personas que o sea, porque obviamente cuando estás investigando no puedes hacer muchísimas cosas y sobre todo porque gente que se dedica a la divulgación hay cosas que bueno, la mayoría las va a hacer muchísimo mejor. Tiene que haber soporte en los centros, pero además soporte que no esté solamente de forma puntual por un proyecto, sino que sea realmente estructural. Es que es un trabajo en equipo. O sea, es algo que la gente tiene que tener claro. La comunicación y la divulgación en los centros donde no hay personas que se dedican a ello profesionalmente es un hito. Es que de verdad veo centros donde no tienen personas que se dediquen profesionalmente a ello y lo hacen de maravilla, pero les supone un sobreesfuerzo brutal. Y luego no está reconocido, que es lo que más me fastidia, ¿no? Ahora está el tema este de los sexenios. Bueno, pues parece que daban un sexenio por, no sé exactamente cómo lo llamaban, creo que era transferencia, efectivamente, Cintia. Y me parece que no está remunerado. En las universidades sí, pero en algunos centros de investigación no. Entonces, vale, que es Bill Metal, pero es una forma de agradecer, es una forma de recompensar y es una forma de apoyar para que después se siga haciendo y sobre todo eso es que hay que darle más prestigio. O sea, y no quitarle y no castigar, ¿no? Como decía, le preguntaban antes a Ana que qué le diría a los directores de tesis que no permiten que sus estudiantes hagan divulgación. Pues qué complicado, porque es verdad que cuando estás haciendo tu tesis te tienes que dedicar mucho tiempo, pero al mismo tiempo lo que decía antes, no recuerdo si era tú, Leni, que parece que hay que dejarle todo esto a los jóvenes porque la gente de más edad pues ya está muy centrada en su investigación y no puede hacer divulgación. Vamos a ver, ¿en qué quedamos? Esa es mi pregunta, ¿en qué quedamos? ¿No? Pues sí, y en cuanto ya no solamente en los propios centros, si nos vamos un poquito más hacia arriba y pensamos, quizás Cintia nos puede orientar aquí más, en iniciativas que haya sacado pues instituciones como el FECIT o lo que sea, ¿realmente se tiene apoyo para la divulgación? ¿Conocéis iniciativas al respecto o no? Bueno, respecto a, digamos, lo que es el reconocimiento, ¿no? Si os referís al reconocimiento de la gente que trabaja, digamos, desde una institución como investigadores y que hacen divulgación, nosotros mismos desde FECIT hicimos hace no mucho una primera guía de acercamiento sobre cómo precisamente valorar desde las universidades, lo hicimos en colaboración con la CRUE, cómo valorar a los investigadores que hacían divulgación.
para tratar de empezar a tener una cierta idea de cómo poder hacer esta valoración de sus contribuciones, ¿no? Y que, porque como dice, yo estoy totalmente de acuerdo con Natalia en que esto es un trabajo de equipo. Después, efectivamente, ahora existe ese sexenio de transferencia que se ha puesto en marcha muy recientemente, entonces yo creo que todavía es algo que desde mi punto de vista es muy positivo que el Ministerio de Ciencia incluya de pronto la divulgación como algo a considerar en un sexenio, aunque no es lo único, porque dentro de la transferencia también tiene que ver con la transferencia de tecnología, etcétera, etcétera, ¿no? Hay cosas más allá de la divulgación, pero yo creo que ya simplemente eso es una cosa que nos debería alegrar. Otra cosa es que yo personalmente creo que es un tema complicado y como decía Natalia, hay muchos matices y muchas cosas que tener en cuenta. Es cierto que todos entendemos que tiene que ser un trabajo que se tiene que apoyar sin ninguna duda y que se tiene que valorar, pero a la hora de ponerte a trabajar en este tipo de cosas, los acercamientos que nosotros hemos estado haciendo y que estamos empezando a trabajar son muy complejos porque realmente es muy difícil. Es decir, por un lado, lo que decía Natalia, no todo el mundo tiene por qué hacer divulgación, hasta dónde entra esa forma de valorarlo. Por otro lado, tiene que ver con, bueno, ¿qué valoramos? Valoramos el tiempo de dedicación sin más, porque hay gente que lamentablemente a lo mejor hace divulgación, pero no de la mejor manera posible. Y a lo mejor, pues porque le faltan las herramientas, porque no tiene los conocimientos, da igual, por lo que sea. Pero a lo mejor no hacemos un favor valorando que se dedique a la divulgación, ¿no? Desde el punto de vista de los que hacemos comunicación científica. Entonces, hay un montón de cosas que tener en cuenta y que son bastante complicadas a la hora de, digamos, bajar eso a tierra y realmente decir, vale, vamos a valorarlo, pero ¿cómo lo valoramos? Desde luego por nuestra parte que llevamos bastantes sesiones y bastantes temas tratando un poco de aterrizar estas cosas, es complejo. Y bueno, ya no hablo solamente de valorar el currículum, pero por ejemplo, Alba, que está metida en un student chapter que se mueve en un montón, no sé si habéis tenido ocasión de seguirles un poco por las redes sociales, pero hacen un montón de talleres y tal. ¿Pensáis que hay suficiente financiación para estas iniciativas? No sé si puedes empezar tú, Alba, que eres, bueno, que has organizado cosillas. Vale, bueno, sí, o sea, financiación, claro, en la USAL realmente las actividades que hacemos son experimentos sencillos que tampoco requieren mucha infraestructura relacionados con la luz y la óptica. Entonces, en ese sentido no tenemos problema, vamos, partimos ya de un material y entonces con la financiación que conseguimos de la Universidad de Salamanca y de la Asociación Americana de Óptica es suficiente. A veces tenemos que hacer un desembolso más importante pues para mejorar el equipo de grabación de nuestros vídeos o para hacer un evento más grande, pero no nos hemos encontrado con un problema de financiación. En nuestro caso, la limitación está más en el tiempo del que disponemos, porque la mayoría somos estudiantes, lo compatibilizamos con otras cosas, no nos dedicamos profesionalmente a ello. Entonces, bueno, es otra falta de recursos. Pero bueno, yo estoy de acuerdo con vosotras con lo que decíais antes de que las instituciones y la comunidad científica hemos avanzado mucho a que la ciencia sea más accesible y más atractiva. La sensación esta que comentabais de que antes pues la ciencia era para una élite científica, ahora yo creo que ya se ha abandonado y que nos hemos dado cuenta de la importancia de publicitar la ciencia hacia afuera y en particular nuestro tema de investigación, que ahí es donde está la importancia de reconocer a los científicos también el divulgar, porque luego eso tiene una repercusión. Si un tema está de moda, es más fácil conseguir financiación, es más fácil publicar en una revista de impacto, es más fácil que te inviten a dar una conferencia invitada, etcétera. Entonces, creo que deben coexistir los dos perfiles de pues, personas que se dedican profesionalmente a la ciencia, pero también a las científicas que nos dedicamos, pues eso tiene que estar reconocido. Y antes Lenny sí que decía que en la etapa inicial sí que estaba más reconocido. En los contratos predoctorales, por ejemplo, sí que se tiene en cuenta.
y hay premios de divulgación, pero yo creo que ya a etapas más altas eso se pierde un poco. No sé si, Ana, que te veo todavía conectada, ¿notas algo de diferencia respecto a España y Suiza en este Claro, tema? eso iba a decir, digo, has dicho Lausanne, ¿no? Sí. ¿Estás aquí ahora? En Lausanne. OSAL, no Lausanne. Ah, pensé que había dicho Lausanne, y claro, yo estaba, hombre, normal, si aquí tienen dinero para todo. Por eso era. No, estaba de acuerdo con todo. Creo que es verdad el hecho de que se pierde un poco en esferas, bueno, cuando a medida que vas subiendo, quizás. Pero lo que quería decir también es que a mí me da la impresión de que igual de forma sistemática antes parecía que la ciencia no tenía un público, pero es mentira. O sea, hay muchísima gente muy interesada en ciencia, una cantidad de gente inmensa. O sea, si las cadenas de televisión quisieran hacer dinero con la ciencia, podrían, yo creo que ya se hace, ¿no? Pero lo que quiero decir es que parece que a nadie le interesa, pero es mentira. Hay muchísima gente que le interesa la divulgación científica, consumirla, quiero decir. Bueno, pues ya entrando un poco más en el tema de sesgos o no, si hacemos un ejercicio mental, ¿cuántas mujeres divulgadoras en redes sociales os vienen en mente? ¿O notáis que el tratamiento que reciben ellas en cuanto a agresividad, desacreditación, es el mismo que sus compañeros varones? Ya hemos visto antes el experimento que hizo Ana, pero no sé si alguna de vosotras lo habéis vivido en vuestras carnes o notáis diferencias pues respecto a los hombres divulgadores o no. No sé, Natalia, por ejemplo, que es la que se dedica al 100% a ello. Bueno, yo tengo que reconocer que hace unos cuantos años empecé a llevar una sección mensual de ciencia en el programa de Radio Carne Cruda y me di cuenta con el paso de los días de que solo llamaba hombres. Efectivamente, eso me pasó a mí. Entonó el mea culpa constantemente y entonces me propuse cambiar eso. No soy la primera a la que le ocurre, aunque me gustaría empezar a ser de las últimas, porque hay que hacer un ejercicio proactivo. Es decir, esto no se soluciona solo. Tienes que poner de tu parte y decir, voy a buscar mujeres que quieran participar en programas de divulgación científica. Y yo creo que por ahí es por donde se empieza, visibilizando y dando voz a mujeres investigadoras en todas las plataformas posibles. Perdonadme, me están llamando por teléfono. No sé apagarlo, ya está. Sí, como la señora que no sabe darle al rewind del VHS. Me estoy haciendo súper mayor, nadie sabrá ni lo que es el rewind ni lo que es el VHS. Bueno, no importa. ¿Qué estaba diciendo? Estaba diciendo... No me acuerdo. ¿No ves? Es que estoy mayor. Que, bueno, en tu programa, que estás intentando que cambies un poco. Efectivamente. Bueno, pues al final solo invitaba a mujeres. Al final solo invitaba a mujeres, porque me dije, estoy cansada de que el primer nombre que se me venga a la cabeza sea siempre el de un hombre. Es de decir, que esto también lo comparten compañeras periodistas, que a veces al principio cuesta convencer a las mujeres para que se presten, porque ellas mismas tienen un pedazo de síndrome del impostor enorme subido en lo alto, porque se creen que no, es que mi compañero va a hacer mejor, no, es que yo no estoy preparada para esto. Mentira. Es decir, nosotras mismas nos tiramos piedras sobre nuestro propio tejado. Es verdad que tenemos que hacer un esfuerzo en ambos sentidos. Primero, las que estamos en este lado, promocionar que sean mujeres las que participen en este tipo de actividades, y eso el 11, la actividad que coordina Leni junto con otro montón de compañeras, bueno, eso ha sido un antes y un después, he de decirlo. La actividad del 11F ha marcado un antes y un después en todo lo que está relacionado con las actividades de mujer y niña dentro del mundo de la ciencia, tanto para generar vocaciones como para visibilizar figuras femeninas dentro del mundo de la ciencia. Y tanto desde el lado de las comunicadoras, digo, como desde el lado de las científicas. O sea, hay que quitarse la carbonilla, hay que quitarse el miedo. ¿Qué pasa? ¿Que ellos no se equivocan? ¿Qué pasa? ¿Que ellos no son mediocres? Yo defiendo la mediocridad por encima de muchísimas cosas. No tenemos por qué ser excelentes. La excelencia, me voy a perdonar, está muy bien en algunos campos, pero en otros me parece un invento para repartir las migajas que quedaron después de los recortes. Empezaron a decir, vamos a dar solo dinero a los excelentes. No, mire usted, es que le queda muy poquito dinero y usted tiene que poner un filtro. Y se ha inventado el término excelencia. Es decir, viva la mediocridad o la normalidad, o como lo queráis llamar, si os molesta esa palabra,
y vamos a quitarnos un poco ese miedo de estar en los medios de comunicación. Hay que estar y hay que contar lo que sabemos. Pues un poquito con ese final voy a enlazar una pregunta de Camilo Ruiz, que la ha puesto por el chat, que dice: ahora hay divulgación muy profesional con muchos recursos y rigor. ¿Se corre el riesgo de que al no tener muchos recursos, tiempos y medios, los resultados sean contraproducentes? Es decir, que el producto no sea muy atractivo, ameno o claro. No sé si alguien quiere contestar, empezar primero o no. Bueno, pues me voy a arrancar. Muy bien. Yo creo que bueno, nosotros, como sabéis, desde CECI sí que tenemos una convocatoria específica de financiación de actividades de cultura científica que además se ha mantenido durante los años e incluso se ha ido aumentando. Este año ha llegado casi a los 4 millones de euros, pero yo creo que obviamente todos los esfuerzos que sean para esto siempre son pocos, ¿no? Y además algún problema que habéis mencionado antes también tiene que ver muchas veces con la falta de recursos a nivel de personal en las instituciones profesionales que se dedique a esto. Y ahí yo creo que todavía las instituciones, ¿no? Como apuntaba creo que Natalia, tienen que demostrar que de verdad les interesa esto, ¿no? Y eso obviamente hay que poner los medios totalmente. Respecto al tema de la financiación, como decía, yo creo que siempre hay más que hacer. Es decir, sí que hay financiación, pero hay más que hacer. Y en cuanto a la pregunta del tema de la profesionalización, yo creo que vamos paso a paso, es decir, durante mucho tiempo había una falta, yo creo, muy importante de divulgación. En los últimos años yo creo que eso ha crecido enormemente, ha habido muchas iniciativas nuevas, ha habido un montón de gente, además yo creo, pues sobre todo gente joven, ¿no? Que también ha puesto en marcha nuevas formas de divulgar. Hemos visto otro tipo de personas, que un poco lo que estáis hablando, ¿no? De pronto vemos las mujeres, vemos otro tipo, no siempre al científico que veíamos todo el rato, todo el tiempo divulgando, y yo creo que eso es buenísimo y ha crecido un montón. Y respecto al tema de calidad, yo creo que es un tema importante y que tenemos que ir hacia eso, a que realmente esta comunicación sea eficaz, porque además es una rueda. Si queremos de verdad defender que esto es importante y que esto hay que dotarlo de recursos, tiene que ser efectivo, ¿no? Y entonces tenemos que ir hacia ese camino, y yo creo que estamos en ello poco a poco. Obviamente no todo, absolutamente todo lo que se hace en divulgación va a ser bueno, pero como no lo es tampoco en la mayoría de los ámbitos, es decir, ¿no? Como decía Natalia también, incluso en ciencia, es decir, vamos a primero a hacer mucha divulgación, a intentar que sea lo mejor posible. No todo será perfecto, pero lo importante es que haya. Efectivamente, hay muchos tipos de divulgación. Muchas veces incluso están más orientadas a los más pequeños, cada vez más, y hemos visto en informativos, programas de tertulia, también para adultos, pues muñequitos de Star Wars con explicaciones para el COVID, emoticonos, animaciones. Bueno, parece que la divulgación debe tener una fuerte componente de entretenimiento para el público en general. Sin desmerecer eso, hay ejemplos magníficos de divulgación más clásicos, tipo Cosmos, en los que la ciencia se divulgaba sin necesidad de adornos. No sé si creéis si hay público para estos dos tipos de enfoque. Lenny, si quieres comenzar con esto, que tú eres la más veterana, científica más veterana de aquí. Yo creo que hay público para todos los tipos de enfoque. Es decir, lo que tienes que cuanto más, por una parte, cuanto más clásico vamos a decir, creo que hay que cuidar todavía mucho más la manera de comunicar, en el sentido de que se puede caer, por ser clásico no hay que caer en el aburrimiento, es decir, tiene que hacerse de una forma que sea amena. Yo, por ejemplo, una comunicación que me parece que sería muy buena es simplemente que en las noticias hubiera siempre noticias de ciencia, o sea, así en forma de píldoras, porque eso genera muchísimo interés, ¿no? Es decir, muchas veces vemos cuando las encuestas de lo que le interesa a la ciudadanía, pues realmente tienen que ver lo que te están contando las noticias, en muchos casos, ¿no? De cuando les preguntan sobre un tema. Pues eso realmente es que ya estás con las ideas, cuando un día te cuentan una cosa, otro día te cuentan otra, y pues al final es que se genera ese interés y lo vas a consumir a partir de ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay espacio, de la misma manera pues que en la cultura o en el arte hay públicos para muchos tipos de actividades. Hay personas que les gusta más el teatro, personas que les gusta más el cine, personas que les gusta más ir a museo, pues en la ciencia lo mismo.
Y con esto de que está la ciencia en todas partes, presente en los medios de comunicación, ¿creéis que hay algún tipo de ciencia sesgada en cuanto a monotemática? Pues la astrofísica, que parece que llama mucho la atención, o ahora el COVID. ¿No creéis que es como que está un poco sesgada la ciencia en los medios de comunicación? ¡Ay, lo que ha dicho la astrofísica! ¡Lo que ha dicho la astrofísica! A ver, es cierto que la astronomía tiene un plus, pero es muy fácil de explicar. La llegada del hombre a la Luna, la cantidad de asociaciones de astrónomos aficionados y que todo el mundo puede mirar al cielo. Es verdad que todo el mundo puede mirar también piedras y pájaros y otras cosas, pero la astronomía tiene una base de tradición detrás apoyándola desde hace muchísimo tiempo, que yo creo que eso es lo que hace un poco que se hable mucho de astronomía y que además, ya os digo, le interesa muchísimo a la gente. En las últimas, no sé, Cintia, corrígeme si me equivoco, en los últimos informes que hacía SYNC, la plataforma de noticias científicas, las noticias que más lo petaban seguían siendo las de astronomía. Supongo que a lo largo de estos últimos acontecimientos, no sé si sabéis que ha habido una pandemia, pues los temas de salud, sanidad y COVID habrán probablemente cambiado esas estadísticas. Pero, en fin, ¿sesgos hacia alguna ciencia? Pues no lo sé, no sabría decirte. A lo mejor es que hay mucha gente que hacemos comunicación científica de la astrofísica y eso también marca una diferencia. A lo mejor es que hay un Instituto de Astrofísica de Canarias y un instituto de Astrofísica de Andalucía que fueron los primeros en tener unidad de cultura científica con gabinetes de prensa y de comunicación desde su fundación, en el caso del IAC de 1986, que se dice pronto. Por tanto, sí es muy posible, incluso la NASA puede que haya ayudado, ¿no? Es muy posible que la astronomía tenga su lado preferencial, pero porque tiene un largo recorrido, que ojalá tuvieran el resto de ciencias, ¿no? Y perdón porque me enrollo, pero es que en la astrofísica has tocado ahí la espinita. No, yo voy a barrer un poco más para casa, porque, por ejemplo, bueno, nosotros que nos centramos principalmente en la óptica, Alba, ¿cómo ves la aceptación de tus talleres de óptica? Si tuviesen la misma visibilidad, por ejemplo, que la astrofísica, ¿llegaríamos tan lejos en la divulgación o no? Claro, yo sí que veo que la divulgación está muy sesgada y que el periodismo científico más habitual pues a veces es muy sensacionalista por lo general, con titulares como la cura contra el cáncer, la partícula de Dios, etc. Y creo que eso no ayuda nada a la divulgación. Y también estoy ya bastante cansada de la divulgación de los aspectos más exóticos de la física, de los agujeros negros, de la física de partículas, que, bueno, que también son aspectos que hay que divulgar, pero desde mi punto de vista hay que atraer la atención hacia una ciencia más cotidiana, a tener curiosidad por lo que ocurre a nuestro alrededor. En la USAL lo que tratamos es sobre todo de este otro tipo de divulgación, de demostrar que a nuestro alrededor podemos entender el mundo que nos rodea y que eso puede ser atractivo, que en la óptica, por ejemplo, pues podemos llamar la atención también. Al final la clave de la divulgación es llamar la atención pues o con una buena historia, con algo muy visual o con una buena performance, etc. Y nosotros pues podemos aprovecharnos de la parte más visual, de poder hacer experimentos que son sencillos, que son fáciles de hacer, pero que pueden impresionar a la gente y que les pueden despertar esa curiosidad. Entonces, de entrada, no es un tema que a la gente le resulta atractivo, oyen óptica y no llama la atención. Pero luego ven los experimentos y ya sí que se les despierta esa curiosidad. Y además, para nosotros lo difícil también a veces es salir un poco de la burbuja de divulgación, de el llegar a las personas que están completamente desconectadas de la ciencia, a la gente normal, pues con iniciativas como lo que decía Lenny de sacar la ciencia en el telediario, que con eso sí que podemos llegar a la gente. Pues nosotros tratamos de, en la medida de que podemos, salir, pues bueno, hacer actividades sobre todo con colegios, institutos, salir a hacer experimentos a la calle, a los barrios. Y luego, pues por otro lado, tenemos el canal de YouTube, que eso ya es más difícil que les llegue a la gente corriente, por así decirlo. No sé si vosotras tenéis esa sensación también de la dificultad de salir de la burbuja de la divulgación.
Bueno, entiendo que aquí Cintia tendrá mucho que decir porque es verdad que ellos también desde FECIT hacen un montón de actividades dirigidas a, pues, no sé cómo se llama, Cintia, los proyectos que hacéis dirigidos a estudiantes y a todo este tipo de cosas, ¿no? En el FESIC sé que se hace ciencia en el barrio, ciencia en el... Ay, no me acuerdo tampoco. Ciencia en el barrio sí sé que se hace. Sí, bueno, nosotros tenemos también una línea que llamamos también de ciencia inclusiva, que lo que pretende precisamente es llegar a esos públicos, ¿no? Lo que comentaba Alba, porque realmente es lo más difícil, salir de la gente que ya está previamente interesada y llegar a otro tipo de públicos que normalmente no están en las acciones de divulgación, y además eso se ve en los datos, ¿no? de visitas a museos, en actividades de divulgación y demás. Yo creo que nos queda muchísimo camino por recorrer ahí todavía, pero hay gente haciendo cosas estupendas, ¿no? Mencionaba Natalia, pues Ciencia en el Barrio, está la gente de Pediciencia, hay un montón de iniciativas ahora mismo. Yo creo que esto es algo que está creciendo y está muy bien. Para nosotros un poco el reto es ya no tanto lograr que un proyecto de divulgación llegue a un público concreto, sino aprender, que en eso estamos, aprender en ese camino mientras vamos haciendo estos proyectos, a que cualquier proyecto sea inclusivo para todo el mundo. Es decir, no compartimentar de este proyecto es para este tipo de público tanto, sino como, bueno, vamos a reflexionar qué estamos haciendo mal para que en el resto de cosas no venga ese público, ¿no? Yo creo que ahí es algo que nos toca darle una vuelta y pensarlo bien desde muchas instituciones, ¿no? Porque es un problema que nos encontramos todos y en ello estamos, sin duda. Y ahí también molaría tener una guía, Cintia, para ayudarnos a todos. En ello. Claro, para ayudarnos a todos a que desde la base de diseño de un proyecto sea totalmente inclusivo, lo más inclusivo posible, vamos. Sí, estamos justamente ahora, una de las cosas que queremos hacer es precisamente eso, ¿no? Una guía para empezar a ver qué cosas nos pueden ayudar a esto que decía, ¿no? Hacer que los proyectos sean más inclusivos. Es un tema complejo porque además hay muchos temas que tocar, ¿no? Y porque aunque hay muchos ámbitos que tienen cosas en común, pues luego también hay diferencias, ¿no? Respecto a si trabajamos con por ejemplo, ¿no? El tema de 11 de febrero, ¿no? Que nos dirigimos más a público femenino, a cuando hablamos de minorías étnicas, o a lo mejor estamos hablando de personas que tienen un nivel socioeconómico más bajo, que también es una brecha muy importante en el tema divulgativo y demás. Entonces, cada uno también tiene sus factores añadidos, digamos, que hacen que no estemos llegando, y es complejo, pero estamos en ello, y la guía saldrá. Ya está ahí Natalia apuntando bien. Bueno, y lo de llegar a públicos diferentes, creo que tanto Manolo como yo, como todo el grupo de mamarrachas que nos dedicamos a hacer mucho el payaso y la payasa, aunque no lo creáis, nuestra intención es un poco esa. Es decir, cantamos canciones de Eurovisión o canciones de ABBA, les cambiamos la letra, hablamos de ciencia y estamos llegando a lo mejor a gente que de otra manera esto no le interesaría lo más mínimo. También es verdad que yo creo que siempre nos regocijamos entre nosotros mismos, ¿no? Que somos muy de, bueno, pues vamos a hacer un ciencia visión. Pues ¿quiénes son las 1000 y pico personas que se conectan? Pues todos los frikis. Es que soy muy friki. Pero que me parece importante tanto conservar a los públicos ya fieles, o sea, seguir ofreciéndoles cosas de calidad que les gusten, como decía antes Lenny, ¿no? Ojalá en los telediarios esa píldora de ciencia que enganchara. Tener un público fiel y al mismo tiempo buscar ese público que jamás se acercaría a una actividad científica. En esto tiene mucha experiencia, por ejemplo, el Surso Mariño, que hace las emboscadas científicas. Tú estás sentado en un bar y de golpe te oyes unos gritos al fondo del bar y resulta que son dos personas hablando de un tema científico teatralizado, ¿no? O sea, y la gente del bar no lo sabe porque no has avisado. Es una emboscada en toda regla, ¿no? A mí ese tipo de actividades son las que, si fuera multimillonaria, me gustaría hacer y dedicarme a ello. Ahí, o sea, perdona, en el tema de la inclusividad también quería hablar un poco del tema generacional, ¿no? Es decir, por ejemplo, en muchos casos las familias van a actividades de divulgación por sus hijos y por sus hijas, pero no se plantean que son actividades que pueden ser tan válidas y que pueden disfrutar tanto simplemente porque, bueno, pues es como que no está pero sí piensan que para sus hijos y sus hijas van bien, ¿no? Entonces es curioso, ¿no? Por ejemplo, algunas veces que hemos hecho talleres que digamos que eran incluso casi más alguno para personas más mayores o a partir de 12 años o alguna cosa así, y como que apuntaban a su hijo o a su hija y no se apuntaban y tú decías, pero qué raro, ¿no? O sea, entonces yo creo que también hay que plantearlo de una manera que, bueno, pues que sí, que
que viene bien a la gente joven, pero también a la que no es tan joven. Por entrar un poco en este tema de los sesgos, me gustaría saber, en el chat han preguntado y han coincidido varias personas, si sabéis si hay sesgos de géneros en la concesión de ayudas para la divulgación o todo lo contrario, igual los proyectos se los dan más a mujeres que a hombres o viceversa, o lo solicitan más mujeres que hombres. No sé si sabéis de estos datos. Yo por parte de FECID no tengo aquí el dato exactamente me lo podía haber apuntado, de cómo es la concesión por género, pero desde luego normalmente está bastante equilibrado precisamente porque una de las cosas que se piden es paridad en los equipos. Es decir, se dan más puntuación a aquellas solicitudes que tienen equipos paritarios a la hora de dar las ayudas de divulgación. Entonces, yo creo que esto ya normalmente marca una cierta tendencia para que los equipos, digamos, haya tanto hombres como mujeres. Ya os digo que no tengo los datos, entonces no lo sé, pero mi sensación es que aunque tal vez precisamente por lo que hablabais, ¿no? Que cuando las mujeres a lo mejor se exponen les da más cosa exponerse públicamente, o por el síndrome del impostor que también apuntabais antes alguien por ahí, pero realmente en la gestión de actividades, digamos que es la parte en la que yo trabajo, ¿no? Es decir, yo normalmente no estoy de cara al público, yo trabajo detrás gestionando proyectos y ahí hay una inmensa cantidad de mujeres, yo diría que de hecho son mayoría. Trabajando en temas de cultura científica en instituciones, universidades, etcétera. Yo creo que en las unidades de cultura científica son mayoría mujeres. O sea, todo lo que es estar en la sombra, estamos muchísimas mujeres. En el momento en el que hay que dar la cara, ahí baja la ratio. Yo creo que donde quizás pueda haber algún sesgo es en los premios de divulgación. Bueno, en todos los premios suele haber sesgos de género, entonces supongo, aunque no conozco el dato, pero que en los premios de divulgación ahí sí que puede haber diferencias. Pero bueno, estoy de acuerdo que al final yo creo que los sesgos aparecen más bien en las situaciones con las que te encuentras en el día a día. Pues al final en la divulgación estás en contacto con mucha gente, te encuentras a gente maravillosa, pero también te encuentras a gente machista, llena de prejuicios. Y bueno, tenemos que vivir con esa realidad le comentabais antes lo del síndrome del impostor, pero yo creo que es que el síndrome de la impostora viene también por otra realidad, y es que las mujeres somos menos escuchadas y más cuestionadas cuando hablamos. Entonces, eso también crea una inseguridad. Yo, desde mi punto de vista, que además suelo hablar de ciencia, eso supone una aliciente adicional, y siendo encima joven, pues ya acaba siendo ahí el triple combo, que sí que te encuentras con situaciones de discriminación, pero bueno, que eso está en todas las situaciones de la vida, así que hay que vivir con ello e intentar cambiarlo, claro. Bueno, en todas las situaciones de la vida y en la academia, según un último estudio, especialmente. O sea, no sé si lo habéis visto en las noticias de SYNC, una de las últimas. Bueno, Alba, creo que tú sí que te tenías que ir. No sé si el resto queréis seguir continuando, y alguien del público, si alguien quiere preguntar, quitar el micrófono y hacer alguna pregunta a viva voz o lo que sea, puede hacerlo. Sí, yo me voy a tener que ir, que tengo una reunión ahora, pero bueno, sí que quería recomendar que sigáis nuestras redes sociales de OSAL Student Chapter, el canal de YouTube, nuestro canal de YouTube, OSAL Student Chapter, donde además tenemos a dos divulgadoras también muy, muy activas en el canal, Ana García Cabrera, que es nuestra cámara y editora de nuestros últimos vídeos, y a Laura Rego, que es nuestra voz. Y también os recomiendo seguir a otros Student Chapter, donde hay muchas divulgadoras jóvenes que dentro de la asociación, pues a lo mejor no las reconocemos como divulgadoras porque es un grupo, pero que están ahí y tenemos que darles visibilidad también, claro. Muchas gracias, Alba. Creo que María tiene la mano levantada. María, ¿quieres hacer alguna pregunta? Ah, no puedes preguntar porque te tengo silenciada, ¿no? Vale, voy a ello. Un momento. Ya está. A ver si puedes desilenciar ya ahora. Ya estoy.
Hola, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias tanto por la charla como por la mesa redonda. Creo que han salido la mayoría de temas, ¿no?, que queríamos hablar hoy. Yo quería haceros una pregunta relacionada quizá con eventos de divulgación dedicados a los más pequeños, porque, bueno, he puesto antes en el chat, veo que ahora hay muchos eventos de divulgación, pues tipo Naucas, bueno, que están programas de divulgación en la 2, pocos, pero algunos, para adultos. Y yo, por ejemplo, y bueno, lo que decía Alba, los Student Chapters, las asociaciones de estudiantes, principalmente en óptica y fotónica, trabajamos principalmente con público pues, de colegios, de secundaria, ¿no? Gente mucho más joven. Y a veces me da la sensación de que ese tipo de actividad de divulgación no tiene una presencia en los medios, ¿no? El gran evento quizá con más actividades para gente más joven es la Semana de la Ciencia o el 11F, un poco más enfocado a mujeres, ¿no? Pero no hay tanta visibilidad de esos eventos de divulgación, de ir a colegios, de hacer cosas grandes, ¿no? No hay, por ejemplo, en la tele no hay un programa de divulgación para niños o así. Entonces, no sé si creéis, si se os ocurre alguna manera de cambiar esa tendencia, porque en realidad el interés por la ciencia hay que despertarlo desde muy pequeñitos, ¿no? Para que, bueno, luego la gente tenga un cierto espíritu científico y tal. Entonces, no sé si os ocurre alguna manera o igual estoy yo equivocada y sí que tienen cierta visibilidad. A ver, en Naucas, de hecho, esto revolucionó un poco cómo se organizaba Naucas, porque Naucas tiene un día exclusivo para críos que se llama Naucas Kids. Antes se hacía en paralelo a las charlas de los adultos y los adultos se quejaron porque querían ir a llevar a los críos y a la vez disfrutar de las charlas para adultos, ¿no? Entonces, en Naucas sí que hay, empieza el jueves con Naucas Pro, que son charlas más largas, de 20 minutos, de gente muy pro de lo suyo. Luego viernes y sábado son charlas cortas, conocéis un poco cómo es una especie de... se hace siempre en teatro, ¿no? El grande se hace en Bilbao y el Naucas Kids se hace el domingo, o sea, la gente que quiere pues se queda ya todo el fin de para actividades y además es dirigido a distintos rangos de edad. Personalmente creo, dejando el tema Naucas a un lado, que es cierto que hay unos determinados rangos de edad donde está todo muy limitado a que sean los profes y las profes quienes lleven a cabo actividades de, digamos, no sé si llamarlo educación o divulgación, sería algo que se solapa, ¿no? Pero creo que está muy limitado a lo que son los coles. Precisamente hace unos días, por casualidades de la vida, contactaba con una profe de primaria, de peques de 4 o 5 años, que al haber descubierto 2 moléculas en el espacio, la actividad en clase fue dibujar la molécula, cantar una canción sobre las moléculas, en fin, me pareció alucinante y un monumento a la profesora, ¿no? Pero es cierto que parece ser que este tipo de cosas se limitan o están muy limitadas al campo de lo que es la educación. Entonces, posibles herramientas. Estoy segura de que tiene que haber compañías de teatro. Bueno, es que hay compañías de teatro que hacen actividades y experimentos para gente más joven y pequeña. No sé si tú estás pensando en bebés, o sea, que yo creo que hasta con bebés se tienen que hacer actividades de divulgación, pero que hay cosas, sí, pero que están más enfocadas a la educación más que al entretenimiento, también creo que eso ocurre, y ya me callo. No. Sí, hay algunas de estas actividades también, aparte de Naucas, por ejemplo, pues cuando se hacen ferias de la ciencia, también, no solamente la Semana de la Ciencia, ferias de la ciencia o la Noche de Investigadores e Investigadoras, ahí sí que hay también más actividades. Creo que una de las cuestiones es organizarlas, y organizarlas no solamente para centros educativos, sino también organizarlas más pensando en el público general, pero digamos, pues eso, hacerlas en fin de semana o alguna cosa así, o en horarios en los que puedan ir fuera de clase. En lo referente a la edad, lo que por ejemplo también ocurre es que desde las escuelas no se demanda tanto, o sea, creo que también hay que enseñar un poco a que se demande más desde primaria las actividades de divulgación científica, porque por ejemplo llega la Semana de la Ciencia y hay muchísima demanda que te supera algo completamente de bachillerato e incluso pues, de los últimos cursos de secundaria, pero cuanto más vas a gente más joven, menos hay, ¿no? Y yo una de las cosas que también animaría, o sea, me son, bueno, o sea, realmente así un poco de
de en la calle solamente hemos hecho uno, pero es a intentar fomentar, igual que tú decías lo de las emboscadas, incluso talleres que se hagan en la propia calle, ¿no? Es decir, en una plaza, de esas creo que habría que intentar fomentarlas porque así la gente se las encuentra, ¿no? Que no sean simplemente... Y aprende también pues, a divertirse y a aprender cosas cuando bueno, pues en zonas céntricas, ¿no? Que puedan estar muy concurridas. ¿Alguien más que tiene alguna otra pregunta? María, voy a darte... A ver si ahora puedes abrir... María Josuel, bien, ya está. Buenas, hola. A ver, todavía no se te escucha muy bien. Creo que tienes que quitar el micrófono. A ver, prueba ahora. Sí. Perfecto. Ahora me puedes oír, sí. Entonces sí. Yo lo que quería decir que he seguido con mucho interés primero la conferencia y luego la discusión. Y bajo mi punto de vista y la experiencia que me da la edad es que entiendo perfectamente la contribución de Cintia desde la FECID y de hecho es que nos apoyó María, ponte el micro porque no te sé si puedes acercarte un poco el micro que tenías sujetado y creo que... Ahí, perfecto. Muy bien. ¿Ahora lo puedes oír? Ahora yo creo que te oímos mejor. Ahora quizás mejor, ¿no? Sí. Entonces yo lo que quería decir es que, claro, he visto apoyos de los diferentes aspectos. Entiendo la opinión de Cintia y desde la FECID que intenten hacer proyectos inclusivos. Así fue, por ejemplo, el que nos apoyaron la FECID para el Día de la Luz en la Plaza Porticada de Santander, un proyecto de Pintando con Luz que atrajo mucho público, muy diverso y fue un gran atractivo. Pero, por otro lado, también entiendo que tenemos que llegar al público pequeño y a las escuelas. Lo apoyo perfectamente el que los talleres, todo lo que estáis haciendo, que me parece a mí muy valioso. Eso nos ayudará a traer talento en esas edades a carreras como son ciencias, ingeniería, etcétera. Al hacer proyectos más inclusivos también es bueno porque al mejorar la cultura científica de la gente, mejora el que la ciencia esté más considerada. Ahora hemos tenido una gran oportunidad con lo de, desgraciadamente con la pandemia. Entonces la gente valora más la ciencia y en esos proyectos más extensos podemos llegar a más gente en los que la ciudadanía valore la ciencia y todos estos proyectos que hace también el CSIC, por ejemplo. Entonces yo creo que no se excluyen unos con otros, sino que puede haber proyectos amplios, inclusivos, pero también proyectos específicos hacia un determinado campo de edad, de interés, etcétera. Esto es todo y felicitaros. Muchas gracias. Bueno, para que no lo sepan, Marifí es la primera catedrática física de España, así que es un honor tenerla entre el público, la verdad. No sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta. Si no, pues animo a todo el mundo a coger papel y boli y a vosotras que nos recomendéis alguna divulgadora que creáis que debemos seguir. Si queréis, empezamos por Leni. Vale, bueno, pues yo lo que os voy a recomendar es una divulgadora de divulgadoras, a Lidia Gil, que tiene, bueno, en redes sociales es Tu Social Media y tiene también su web, o sea, tiene algunos proyectos preciosos, en particular para conocer personas. Tiene uno sobre mujeres divulgadoras, que ya ha tenido 4 ediciones, tanto mujeres españolas como de Iberoamérica, y ese le hace en los meses de noviembre. Y luego en los meses de junio pues hace Ciencia Arcoiris para fomentar la visibilidad también de
divulgadores y de personas pues investigadoras de LGTB. Entonces, bueno, pues yo os animo a que la sigáis porque, bueno, hace un trabajo fantástico. También está en la radio, pero creo que solo se la oye en Tarragona. Continuamos con Cintia. ¿Tienes alguna científica divulgadora o ambas cosas que...? Pues tengo muchas, pero por ejemplo, una científica divulgadora que me gusta mucho es María Martinón, que es la directora del CNIE, que bueno, además de su trabajo como científica, que yo creo que es increíble, la verdad es que me parece una gozada escucharla hablar. O sea, yo siempre que puedo la intento escuchar, cuando escribe también me gusta mucho, o sea que sin lugar a dudas es una de las personas que recomendaría, que no, digamos, se dedica profesionalmente a la divulgación, pero creo que es una de las personas que hace una labor fantástica, ¿no? En ese sentido. Y luego, por poner un poco así de novedad, yo el otro día descubrí, gracias a la Asociación Española de Comunicación Científica, a Laura Camón, que es una primatóloga, y la verdad que me encantaron sus vídeos, o sea que os la voy a recomendar porque además yo vengo de la primatología, entonces me tocó la patata totalmente y hace unos vídeos estupendos y además creo que aporta una cosa, ¿no? que de lo que estamos hablando hoy también, del que haya científicas, que haya divulgadoras, mujeres, que de pronto también se tratan ciertos temas que no se han tratado habitualmente en la divulgación, ¿no? que hay otros enfoques, hay otras visiones y eso creo que es muy enriquecedor, así que también os la recomiendo. Muchas gracias. Natalia Ruiz. Bueno, pues yo voy a recomendar a todas las mujeres que formamos parte de una plataforma que se llama Unos años de una manera y otros años de otra, pero bueno, no pasa nada. Naucas Córdoba, todas las ponentes de ese evento son mujeres y cuando no patrocina Naucas porque no puede o porque lo que sea, pues el evento se llama Las que cuentan la ciencia. Os voy a poner aquí un enlace con el último para que veáis un poco los nombres de las mujeres que participan. Hay un poco de todo. Hay tanto personas del mundo de la comunicación que hacen divulgación como personas del mundo de la ciencia que hacen divulgación. Abarca también parte de ciencias sociales y creo que es súper importante el papel, por ejemplo, de Gaby Jorquera, que habla de pobreza y de toda la ciencia que hay detrás del análisis de la situación de por qué y cómo hay que cambiar este tipo de cosas, ¿no? Y también romper una lanza en favor de la ciencia LGTBIQA+, que creo que es muy importante seguir a figuras del colectivo para que la diversidad realmente empiece a calar y no sea una cosa puntual, sino que sea todo el año. O sea, yo ahora afortunadamente sigo a un montón de mujeres y estoy empezando a seguir a un montón de personas, tanto de habla hispana como en inglés, ¿no? Del mundo del colectivo, porque creo que la diversidad es clave para que haya una mejor ciencia. La ciencia diversa es mejor ciencia siempre. Sí. Ana Morales, bueno, supongo que ya todos los asistentes te habrán seguido, pero ¿alguna científica que puedas recomendar tú o divulgadora para seguir? Sí, quería recomendar a Nevesu, que ella, bueno, en Instagram creo, se llama Nieves, creo que en Instagram es Nevesu, tiene un canal de YouTube. La cuestión es que ella es profe de secundaria, pero ella hizo biología, entonces ella sabe un montón de biología y explica muy bien en YouTube y aparte también, como pues se acaba de decir, también está trabajando mucho para la inclusión del colectivo LGTB. Creo que ella de hecho pertenece, bueno, también, pero ella pertenece al colectivo y entonces siempre está haciendo mucho hincapié en eso. Y además con la biología por delante, ¿sabes? En plan, tiene un programa muy chulo que se llama Ciencia Extravaganza, que lo hace con Arcadi en Scenio y también forma parte de las que cuentan la ciencia. Es una crack. Seguidla, seguidla. Sábados Cultureta, creo que se llama el canal de YouTube, es Sábados Cultureta. El canal de YouTube es Sábados Culturetas. Y luego con lo de Scenio teníamos un Twitch que hacíamos como un programa distinto cada día a la semana y ella y Arcadi, que es otro crack, pues tenían un programa que es el Science Extravaganza en el que invitaban a alguien de la comunidad LGTBQ y además de la comunidad científica y le hacían una pequeña entrevista, qué problemas has tenido, qué sobre cuánto. Entonces es contenido muy chulo. Le gustan mucho los nudibranquios, por alguna razón.
Pues muchísimas gracias a todas. Yo por nuestra parte os animo a que leáis nuestra sección de Conoce a las científicas, que también ahí encontraréis divulgadoras científicas y todo relacionado con la óptica, y a que os paséis por nuestra página web. Y nada, ha sido un placer teneros a todas vosotras aquí en esta mesa redonda. Muchas gracias. Gracias a vosotros.